Bienvenidos. En el siguiente video hablaremos sobre el reglamento de comprobantes de venta. Este reglamento fue emitido por el Servicio de Rentas Internas o lo que conocemos como SRI, quien define quiénes y en qué casos se emplean los comprobantes de venta. El comprobante de venta es un documento autorizado que acredita la transferencia de bienes o la prestación de servicios y es el respaldo de la propiedad de un bien. ¿Cuál es la importancia de estos documentos? Su importancia radica en que controlan el pago del impuesto al valor agregado o conocido como IVA y sustentan 4 puntos importantes. El primero, la transferencia del bien o la prestación de servicio. La segunda, el crédito tributario en IVA. El tercero, el origen lícito de los bienes. Y el cuarto, los costos y gastos de impuesto a la renta. También hablamos de las personas obligadas a emitir comprobantes de venta. En este caso tenemos a sociedades y personas naturales obligadas a llevar contabilidad por montos de ingresos brutos en $100,000, costos y gastos en $80,000 y capital propio de $60,000. Por otro lado, tenemos quienes no están obligados a emitir comprobantes de venta. Dentro de esto tenemos a las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, que deben emitir comprobantes de venta autorizados en transacciones superiores a $4. En transacciones iguales o inferiores a ese monto deberán emitir comprobantes de venta cuando el usuario o consumidor lo solicite. Además, se emitirá una nota de venta al final del día por las transacciones realizadas por montos de hasta $4. No están obligados a emitir comprobantes de venta las instituciones del Estado que prestan servicios administrativos ni los trabajadores en relación de dependencia. En lo que concierne a requisitos de impresión, tenemos los requisitos mínimos que se deben tener dentro de estos comprobantes son 1. Apellidos y nombres, denominación o razón social en forma completa o abreviada conforme al rubro. 2. Dirección de la matriz y el establecimiento emisor. 3. El número de registro único del contribuyente emisor. 4. Denominación del documento. 5. Número de la autorización otorgada por el SRI. 6. Numeración del documento con 13 dígitos. Estos 13 dígitos se separan en distintas partes, dentro de las cuales los 3 primeros dígitos mantienen el código del establecimiento conforme consta en el RUC. Los 3 dígitos siguientes contienen el código asignado por el contribuyente a cada punto de emisión y los 7 últimos dígitos, dentro de los cuales los 3 dígitos finales contendrán la numeración 001. 7. La fecha de caducidad del documento y 8 destinatarios de ejemplares. En cuanto a los requisitos de llenado, se debe tener como características mínimas la fecha de transacción, el valor de la transacción, datos del consumidor y en ciertos casos para hoteles y restaurantes debidamente calificados, incluir la propina correspondiente si así lo amerita. Estos comprobantes pueden ser emitidos únicamente por los contribuyentes inscritos en el régimen simplificado y personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. Tenemos que recordar que la falta de entrega de comprobantes o aquellos que no cumplan con los requisitos de ley se los sancionará con la clausura temporal de los establecimientos comerciales. Autorización. El reglamento de comprobantes de ventas, retención y documentos complementarios expresa que los sujetos pasivos solicitarán al SRI la autorización para la impresión y emisión de comprobantes de venta, de retención y documentos complementarios, ya sea mediante imprentas autorizadas, sistemas computarizados o máquinas registradoras, para lo cual deben cumplir con requisitos específicos en cada caso. Vigencia. La vigencia de la autorización para imprimir y emitir comprobantes de venta, de retención o complementarios será de 1 año para los sujetos pasivos que hayan presentado sus declaraciones y anexos cuando corresponde y se encuentran en el día en el pago de sus tributos administrados por el SRI. Cuando el sujeto pasivo no haya cumplido con estos requisitos en los últimos 6 meses, la vigencia de la autorización será solo de máximo 3 meses, tiempo en el cual deben regularizar cualquier pendiente. Se exceptúan de estas disposiciones los sujetos pasivos que tengan convenios de facilidades de pago o recursos de revisión de oficio.
Para estos casos se mantiene el plazo de vigencia de 1 año. Cuando se emiten, están obligados a emitir y entregar comprobantes de venta todos los sujetos pasivos de impuestos, incluso si el adquiriente no lo solicite o requiera. Esta obligación nace cuando se dan transferencias propias del sujeto pasivo, ya sea de bienes o la prestación de servicios, incluso si estos se encuentran gravados con tarifa cero del IVA. En el caso de personas naturales no obligadas a llevar contabilidad o las inscritas en el régimen impositivo simplificado, el SRI establecerá el monto desde el cual deben emitir comprobantes de venta, aunque si el adquiriente lo solicita, deben emitirlo de todos modos. En el caso de sociedades y personas naturales obligadas a llevar contabilidad, están obligadas a emitir comprobantes de venta en todas sus transacciones sin importar el monto. Facturas. Entre los comprobantes de venta tenemos a la factura, misma que se emitirá y entregará en los casos cuando las operaciones se realicen para transferir bienes o prestar servicios a sociedades o personas naturales que tengan derecho al uso de crédito tributario y en operaciones de exportación. La factura debe cumplir con ciertos requisitos preimpresos, como fecha de autorización de impresión del documento por parte del SRI, número del RUC del emisor, nombres, apellidos, razón social o denominación del emisor, tal cual aparece en el RUC, denominación del documento, numeración del documento, dirección de la matriz del establecimiento, fecha de caducidad del documento según lo ha autorizado el SRI, número del RUC y nombre, denominación o razón social de la imprenta autorizada por el SRI donde se realizó la impresión de este documento. Y, cuando se emita la factura, esta deberá constar de la siguiente información no necesariamente impresa: nombres, apellidos, denominación o razón social del comprador. Hay que tener en cuenta que cuando la transacción no supera los $200, se puede colocar la denominación consumidor final, número del RUC del comprador, descripción o concepto del bien transferido o del servicio prestado con sus detalles, precio unitario de los bienes o servicios, valor total de la transacción, descuentos o bonificaciones si lo hubieren, impuesto al valor agregado señalando la tarifa respectiva, el importe total de la transacción, la fecha de emisión y la firma del adquiriente. Cada factura debe ser totalizada y cerrada de manera individual y se debe emitir el original y sus copias. Si se trata de sistemas computarizados, se imprime de manera consecutiva. Nota de venta. Se llama nota de venta al documento comercial en el que el vendedor detalla las mercaderías que ha vendido hacia el comprador, indicando lo que es cantidad, precio, fecha de entrega, forma de pago y demás condiciones de la operación. Aceptando el pedido por parte del vendedor, esta fórmula de nota de venta por la que toma a su cargo el compromiso de entregarle la mercadería, que se detalla en la misma y en el comprador se obliga a recibirla. Este documento comercial prácticamente obliga a ambas partes a realizar la operación en los términos establecidos. El ticket de máquina registrador son autorizadas por el Servicio de Rentas Internas, SRI, que emiten en operaciones que se realizan con consumidores o usuarios finales. Sin embargo, en algunas ocasiones estos tickets son emitidos por contribuyentes, permitiendo de este modo formar parte del costo o del gasto para efectos tributarios. Sustentarán los mismos gastos y costos para efectos tributarios como se identifique el comprador consignando su número de RUC y se emitan como mínimo en original y en una copia los que se entregarán al comprador. Estos permitirán ejercer el derecho al crédito fiscal cuando adicionalmente estos requisitos ya indicados se discriminen en el modo de los tributos y que gravan en sí en la operación. La liquidación de compra de bienes y o servicios. Cada liquidación de compra, bienes y prestación de servicios debe ser cerrada o totalizada individualmente.
debido a que emitirse conjuntamente el original y su copia, o en el caso utilizar el sistema computarizado autorizado de manera consecutiva. En el caso que esta liquidación de compras emitidas por sistema computarizado autorizado ya por el SRI, el mismo debe mantener una numeración en cada una de las páginas, ¿sí? Especificando en cada página el número de la misma y el total de páginas que conforman el dicho comprobante. La guía de remisión. La guía de remisión es un documento en el cual sustenta el traslado de bienes o servicios. Este documento es exigido por la Administración Tributaria y por organismos de control de transporte. Las empresas, al comprar estos bienes, necesitan el traslado hacia su almacén establecido. Es por ello que pueden utilizar algunos de los transportes como son el privado o el público. En general existe la guía de remisión remitente y la guía de remisión transportista. El transporte privado cuenta con el transporte de bienes que es realizado por el propietario o poseedor de los bienes objeto para el traslado. Es decir, si este traslado de los bienes comprados se realiza con vehículos propios de la empresa denominada, es el transporte privado. En sí, esta modalidad de transporte se emite con la guía de remisión remitente, que se basa en los transportes privados. En cambio, en el transporte público, cuando el servicio de transporte de bienes es prestado o realizado por terceros, en este caso se contrata una persona aparte para que puedan trasladar estos bienes, es decir, una empresa transportista. En este caso, el tipo de guía sería la guía de remisión remitente y guía de remisión transportista. Los comprobantes de retención. Los comprobantes de retención son documentos que acreditan que el contribuyente se le ha realizado una retención de impuestos establecidos en la ley del momento de aplicación. Las retenciones se refieren a transacciones grabadas con el impuesto a la renta o en el impuesto al valor agregado o por salida de divisas. Estos documentos deben ser emitidos por los agentes de retención al pagar por la adquisición de bienes o por la prestación de un servicio proveniendo de sus proveedores, y en el caso de salida de divisas cuando se efectúe la transferencia al exterior. Los agentes de retención son los empleadores, los exportadores, las instituciones del sector público, las sociedades, las personas naturales obligadas a llevar contabilidad, las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad, entre otros. Estos agentes de retención en forma obligatoria emitirán el comprobante de retención en el momento en que se realice el pago o la misma se acredite a una cuenta, lo que ocurre primero y esta dispone para la entrega del proveedor dentro de unos 5 días. Al de la prestación del comprobante de venta. Las instituciones financieras podrán emitir un solo comprobante de retención por las operaciones realizadas durante un mes dentro de unos 5 días. Al de la prestación del comprobante de venta. Las instituciones financieras podrán emitir un solo comprobante de retención por las operaciones realizadas durante un mes, siendo esta el
con respecto al cliente, los contribuyentes especiales podrán emitir un solo comprobante de retención para las operaciones realizadas durante 5 días consecutivos respecto de un mismo cliente. Para el caso de salidas de divisas, estas dispondrán de solo 2 días.